y colega de hace mucho tiempo y que ha hecho mucho porque los profesores puedan ayudar a sus estudiantes a aprender matemáticas con sentido y estoy seguro que hoy vamos a aprender muchas cosas. Adelante, Mariana. Muchas gracias, Pedro. Entonces debió haber desaparecido de pronto un mensajito de que estamos en vivo en Facebook. Por favor, colocar aceptar para que no haya ningún inconveniente. Recuerden que si hay de pronto problemas con la plataforma de Zoom o algo por el estilo, pueden ir a vernos directamente desde Facebook en nuestra página web. También recuerden que estamos grabando la sesión, es decir, que estará disponible a partir del día lunes la grabación de la sesión, de la sección de preguntas, por si de pronto se perdieron algo o quieren de pronto recapitular algún pedazo de la conferencia del día de hoy. Y también ya está disponible, digamos, la presentación del profesor, por si alguno pronto quiere llevarle como el seguimiento y al final de la sesión les mostraré dónde pueden encontrarla siempre. Listo, entonces, muy buenos días, profesor Blanco. Entonces, el profesor Lorenzo Blanco el día de hoy nos presentará la experiencia titulada Profe, ¿esto para qué me sirve? ¿Seguiremos cazando dragones? Lorenzo Blanco es catedrático jubilado de didáctica de la matemática de la Universidad Extremadura en España. Su labor docente e investigadora se centró en la formación de profesores de primaria y secundaria, con especial interés en la resolución de problemas, el dominio efectivo, la evaluación en matemáticas y la elaboración de materiales didácticos. Ha sido impulsor de asociaciones clave en educación matemática en España, como el Grupo Beta, Sociedad Extremeña de Educación Matemática, CIEM, de la que fue presidente, y fue editor de la revista Avances de Investigación en Educación Matemática. Cuenta con más de 100 artículos, 30 libros, numerosos capítulos y ponencias en congresos. Ha dirigido 16 proyectos de investigación y 11 tesis doctorales, además de colaborar en proyectos internacionales. Su trayectoria incluye una estrecha relación académica con universidades latinoamericanas que considera unas experiencias muy valiosas. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación del día de hoy, profesor Lorenzo. El público es todo suyo. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer la información, pero antes de empezar, me he dado cuenta que hay un pequeño error, puesto que he compartido la presentación en PDF y lo que quería era compartir la otra presentación. Lorenzo, la puedes abrir si quieres, si la tienes disponible en tu computador, la puedes Ahora, abrir, pero bien, estamos viendo el PDF. estáis viendo el PDF. Sí, señor, Entonces estoy viendo el PDF. voy Creo que a, tienes que voy a dejar de cerrarlo compartir y volver a compartir. y bien, 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 bien. Es que son los dos iguales y de- dejar de compartir. Perfecto. Perfecto, Ahora, ¿no? profesor. Sí, Ahora sí No es excelente. está el PDF. perfecto. Este no es el PDF. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, como decía, muchas gracias por la invitación de nuevo. Es un placer hablar contigo de nuevo, Pedro, vernos directamente y desde luego gracias por estar confiada y repetir nuevamente en estas conferencias que dais. Gracias, Mariana, por todas las relaciones y haber facilitado esto, en fin, la conferencia y la comunicación. Espero que sobre todo sea un momento útil y de reflexión sobre los problemas que tenemos. Cuando, bueno, me dijiste o me propusiste la intervención, pues evidentemente lo primero que se le plantea a uno, bueno, ¿de qué vas a hablar, no? Y por las circunstancias, en ese momento, me vino a la mente dos trabajos recientes, dos cuestiones que yo había leído eh, hace muy poco tiempo y me pareció interesante hacer una reflexión a partir de esto. La primera aportación, la primera documento que consideraba era un capítulo que escribí en el libro Aportaciones al desarrollo del currículum desde la investigación en educación matemática, que es un libro que publicó la CIEM recientemente
y en el que hago unas reflexiones sobre lo que son los problemas de la educación matemáticas en el siglo XX, a finales del siglo pasado. Y simultáneamente tenía también otro artículo de José María Sorando en la revista Suma, en el que también habla de los problemas de la educación matemáticas, pero el artículo está escrito en el año 2019, con lo cual hablaba de los problemas de la educación matemática en el aula en la actualidad. Y me pareció importante, de alguna manera, hacer una reflexión y una comparación entre dos artículos, dos trabajos que hablaban sobre lo mismo, que son los problemas del aula en el aula de educación matemática, pero que los separaba, por así decirlo, 50 años de diferencia. Para empezar, el cierto paralelismo que había entre estos dos artículos, voy a empezar con dos citas. La primera, en el artículo, el capítulo en el que reflexiono sobre los problemas de la educación matemática, tengo ahí una cita que recojo de Morris Kline en el libro El fracaso de la matemática moderna, que dice: en los años 50 la enseñanza de las matemáticas era insatisfactoria. El nivel de los estudiantes era más bajo que en otras asignaturas. La aversión y el terror a las matemáticas estaban muy extendidos. Los adultos no recordaban casi nada de las matemáticas escolares y no sabían efectuar operaciones sencillas con fracciones. De hecho, no vacilaban en decir que no habían sacado nada limpio de sus cursos de matemáticas. Esto es una cita, como digo, de Morris Kline del año 1978, hace prácticamente 50 años, que nos refiere a problemas de la educación matemática. Y recientemente, la cita de José María Sorando en la revista Suma de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, que dice: muchas personas están enemistadas con las matemáticas desde la escuela, fruto de una enseñanza rutinaria y a sus ojos carente de otra finalidad que su propia dificultad. Este bloqueo les impide como adultos aprovechar el pensamiento matemático para comprender la realidad y tomar las mejores decisiones. De alguna manera se aprecia un cierto paralelismo, bueno, pues la enseñanza de las matemáticas que se desarrolla en el aula, que sigue siendo rutinaria, y sobre todo la percepción que tienen los adultos de la enseñanza de las matemáticas, es decir, la percepción que tienen los ciudadanos de la enseñanza matemática. En el momento, como digo, en el momento de que se me propuso la de esta charla, tenía estos documentos a mano, por así decirlo, y me pareció oportuno hacer una reflexión sobre esto y recordar un poco la famosa frase de seguimos cazando dragones. Por si alguien no recuerda o no sabe no conoce la metáfora de la cazar dragones en relación con la enseñanza de las matemáticas, la cuento brevemente. Y además la cuento también desde el punto de vista personal. Cuando yo inicié la carrera de matemáticas, hace ya algún tiempo, un compañero mío de los cursos superiores me vino y me dio un cartel para que lo pusiera en mi habitación sobre la caza de los dragones. Y decía, me contaba la siguiente historia. Dice: había una vez un señor que se dedicó a estudiar todo lo que había sobre los dragones. Conocía la vida y milagro de los dragones. Y se dedicó también a ver cómo cazar dragones. Cuando había estudiado 5 años, se dio cuenta que ya sabía prácticamente todo de los dragones y que era el momento de irse al campo, al bosque, a cazar dragones. Así lo hizo, se fue a cazar dragones. Y entonces se percató de que los dragones no existían. ¿Qué fue lo que hizo? Volvió a la ciudad, volvió a la urbe y puso una academia para enseñar cómo cazar dragones. Es un poco la metáfora que se nos daba a la gente que empezábamos a estudiar matemáticas hace ya algún tiempo. Y de alguna manera, partiendo de ahí, fue un poco lo que voy a hablar en esta pequeña intervención. Estas cuestiones que permanecen o cuestiones que podrían cambiar o que han cambiado, de hecho. Bueno, la charla
la he dividido en tres partes, perdón. La primera brevemente, porque hay que enseñar matemáticas, justificar un poco el trabajo que hacemos. La segunda, tareas y contextos tradicionales y actuales, partiendo básicamente de lo que se hace en el aula o de lo que se refleja en el aula. Y la última también voy a mostrar una situación de aprendizaje novedosa que propuse hace pocos años y que me parece interesante por cuanto supone, creo yo, un poco el cambio de por dónde podrían ir las modificaciones en esta época. Brevemente, ¿por qué hay que enseñar matemáticas? Bueno, pues lo voy a esquematizar en tres viñetas. Era, como la vida misma la titulo, señora, ¿le corto la pizza en 4 o en 8 trozos? Dice, en 4, no creo que me vaya a comer los 8. La segunda viñeta, que es una viñeta de Olaf, dice, según este mapa, todavía quedan 800 millas para llegar. Madre mía, y dice, chiripa, dice, quizá debiéramos haber cogido un mapa más pequeño. También sobre las escalas refleja un poco los problemas de la proporcionalidad o de las escalas o del uso de los mapas. Y la tercera, un poco con la estadística, la probabilidad, dice, adelante muchachos, tenemos un 50% de posibilidades. Y nuevamente Chiripa le pregunta a Olaf, ¿un 50% de posibilidades de ganar o de perder? Podríamos encontrar muchísimas situaciones en la vida en las que el uso de las matemáticas o el no uso de las matemáticas puede suponer alguna dificultad a la hora de tomar decisiones. Casualmente, también en esos días en los que estaba empezando a pensar sobre qué hacía, leyendo la prensa, apareció una noticia en la prensa que fue muy curiosa. Dice, una denuncia al gobierno regional que había disparado el periodo medio de pago a los proveedores, a las empresas, pasando a 17 días. Y señalaba el periódico un incremento del 74%. Claro, aquí automáticamente la pregunta es, bueno, si ha pasado a 17 días, ¿cuántos días tardaba antes en pagar? No lo decía la información de prensa, con lo cual, si alguien quería saber cuántos días se ha retrasado, cuántos días ahora se tarda más en pagar que antes, pues tendría que utilizar las matemáticas. Como yo suelo de vez en cuando, frecuentemente, utilizar las redes para poner problemas, y problemas de matemáticas, sobre todo problemas más de las matemáticas recreativas, problemas curiosos, pues se me ocurrió en ese momento poner esto y a ver qué respondía la gente. No sé si lo he esperado o no lo he esperado, pero el hecho es que esa información prácticamente solamente una persona hizo el cálculo correcto y los demás eran comentarios que de alguna manera demostraban o mostraban la dificultad de las personas que no leían, que usualmente suelen ser personas adultas, personas ya mayores, en tener o en hacer ese cálculo. Es decir, que seguimos viendo cómo las matemáticas tienen dificultad para entrar en lo que es la vida de los ciudadanos. Ahora, esto automáticamente me dice, bueno, ¿para qué hay que enseñar matemáticas? ¿Por qué hay que enseñar matemáticas? En esa viñeta se me dice, ¿por qué es importante que los niños aprendan álgebra hoy? Dice, pues porque yo me fastidié cuando tuve que aprenderla en la escuela y ahora les toca a ellos. Los ejemplos que he puesto, tanto de las viñetas como lo de la prensa, no es más ni menos que la necesidad de seguir insistiendo en la escuela en la alfabetización matemática. Es decir, en dar recursos a los ciudadanos, dar recursos a los estudiantes para poder utilizar, comprender la utilidad de las matemáticas y que les sirva hacer tareas para que esta utilidad de las matemáticas les sirva en su desarrollo personal, en su desarrollo social, en su desarrollo académico y en el futuro en su desarrollo profesional. Luego, entonces, el tema del objetivo de la alfabetización matemática, de mirar el entorno con ojos matemáticos, sigue siendo
cada vez más el objetivo de la educación matemática. Y la pregunta que me hago brevemente es, ¿por qué enseñar unas matemáticas muy bien construidas, como nos esforzamos a veces en las aulas, si los estudiantes luego no las van a utilizar ni a disfrutar? Armonicemos la buena construcción de las matemáticas con el uso y el disfrute que puedan hacer de ellas como ciudadanos. Nos vamos a meter en el segundo campo. Tareas y contextos tradicionales en el aula de matemáticas. Mirad, lo que ahí pongo son copias de páginas de libros de texto actuales. O sea, libros de texto que en el curso 24-25 se utilizaban en las escuelas. Y la verdad es que los libros de texto en el ámbito latinoamericano son muy universales. ¿Qué contextos se utilizan en estos manuales escolares y qué tareas se le proponen a los alumnos? Bueno, vamos a poner algunos ejemplos. Mirad, en uno de los libros de texto, para introducir las fracciones, tantos por cientos, y además titulado Conecta con la realidad, dice, lee y contesta, dice, me gusta beber zumo de naranja mezclado con leche. Estoy probando varias recetas. Ayer llené una jarra en la que eché una parte de leche y 2 de zumo. Hombre, yo me imagino en cualquier casa un niño llegando de la escuela, cogiendo una naranja, haciéndole el zumo de naranja o de limón, y a continuación abriendo la botella de leche y vaciándola encima de la naranja. Si llegaran los padres, probablemente le reñirían por, de alguna manera, lo que estuvieran haciendo. Hombre, si además le dice que lo está haciendo porque se lo ha dicho el profesor de matemáticas, no creo que con este ejemplo ganemos mucho. Si queremos poner ejemplos de mezcla, de proporcionalidad, hay mucho en nuestro entorno, pero no una situación que no es usual, a pesar de que pueda haber ciertos batidos que nos digan que se mezcla lo natural, la fruta con la leche. Pero no es natural en las casas. El segundo ejemplo es los problemas de las edades. Todavía sigue siendo frecuente en los libros de texto problemas como esos dos que están ahí, que están copiados de un libro de texto del año pasado. Un padre tiene 80 años y su hijo a la mitad. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que la edad del padre era triple que la de su hijo? La suma de las edades de Carmen y su hija Lara actualmente es de 60 años. Si dentro de 10 años Lara tendrá 2 años más, etcétera, etcétera, etcétera. En el artículo de Sorando del año 2019, Sorando se refiere a este tipo de problemas, al problema de las edades, que usualmente aparece en las lecciones de las ecuaciones, y a los problemas de en un corral hay conejos y gallinas, cuántas patas hay, cuántas cabezas, y en función de las patas de las cabezas, calcular el número de conejos y de gallinas que hay en el corral. Y Sorando se pregunta en su artículo reciente, diciendo, ¿quién calcula la edad de su padre, de su hermana, utilizando los sistemas de ecuaciones? ¿Quién cuenta el número de conejos o de gallinas que hay en un corral utilizando las ecuaciones? Es evidente que no están para eso. Otro ejemplo también de los contextos que aparecen en los libros es el siguiente. En relación al aprendizaje de los números romanos. Y dice, la primera vacuna de la historia descubierta por Edward Jenner fue en el año MDCC
XCVI. O al lado otra viñeta que dice, en el año MCMLXIX, el ser humano llegó a la luna. Pues bien, los números romanos tienen mucha utilidad. De hecho, si queremos conocer gran parte de la historia de los romanos, pues evidentemente tendremos que recurrir también a cómo echaban las cuentas y cómo hacían las numeraciones. Es más, yo recientemente, en una de las publicaciones que he hecho reciente y que hablo sobre la historia y las matemáticas, descubrí unos documentos del siglo XVI en el que en Badajoz había algunas cofradías que todavía utilizaban en su contabilidad los números romanos. El aprendizaje de los números romanos, del sistema de numeración romano, es interesante, forma parte de la historia de la matemática, forma parte de nuestra realidad, pero evidentemente nosotros no utilizamos los números romanos para decir cuándo llegó el hombre a la luna o en qué año se descubrió la vacuna. Eso no es así. Y el último ejemplo de contexto que pongo en clase es el siguiente. También muy estudiado y con alguna ya bibliografía, más bibliografía que los anteriores probablemente, es el de la introducción de los números negativos. Sigue siendo todavía frecuente que para justificar la introducción de los números negativos hablemos de lo que debemos o de la temperatura bajo cero. Hombre, si nosotros debemos dinero a alguien, no utilizamos los números negativos, utilizamos los números positivos. Utilizamos los números positivos, debemos tanto dinero. Debo 10 euros, me deben 20 euros. Hace tantos grados bajo cero, hace 3 grados bajo cero, 20 grados bajo cero, pero no utilizamos frecuentemente. En algunas ocasiones sí, en el caso de la deuda no, pero en el caso de la temperatura es verdad que algunas veces podemos decir hace menos 3 grados, hace menos 4 grados. Pero usualmente utilizamos también números positivos. Bien, estos son contextos que suelen utilizar y que llevan a los estudiantes a pensar esto para qué sirve. O sea, esto para qué me sirve, ¿no? ¿Para qué me sirve? Bien, pues volviendo a esa comparación en los textos que decía al principio de mi intervención, el trabajo que hice sobre la reflexión de las propuestas sobre enseñanzas matemáticas en la segunda parte del siglo XVII y el trabajo de José María Sorando del año 2019, pues cojo también dos citas de cada uno de los trabajos. Jan Morris Kline, también en su libro que señalaba antes del fracaso de la enseñanza de las matemáticas, hablaba de los enunciados de los problemas y se refería a algunos de estos problemas que en aquella época se utilizaban, como por ejemplo el problema de las edades o el de la introducción de los números positivos y negativos, y decía, los enunciados de estos problemas, similares a los actuales, nos estamos refiriendo, según Morris Kline, en el siglo XX, en la época en los años 70. Y decía él que esos problemas son desesperadamente artificiales y no convencerán a nadie de que el álgebra es útil. Evidentemente, con los problemas de las edades es muy difícil convencer que los sistemas de ecuaciones son útiles. Sorando, en el año 2019, señala y dice, la anulación del sentido común por parte del alumnado experimenta en clase de matemáticas como si lo que allí se tratara fuera ajeno al mundo real. Y efectivamente los ejemplos que yo he puesto, el de los números romanos o el de las edades, son ajenos al mundo real. Claro, esto es una situación que nos tiene que hacer pensar sobre los contextos que utilizamos en clases de matemáticas. Si queremos que la gente vea que las matemáticas les son
útiles. Por eso digo yo que de alguna manera, en cierto sentido, seguimos cazando dragones. Vamos a dar un paso, nos vamos a referir a las tareas, al tipo de tareas que todavía seguimos utilizando en clase. Mirad, voy a hacer referencia a 3 niveles diferentes. El primero, sencillito, de primaria, dice, ¿con qué operación aritmética identificamos los siguientes problemas? Tengo 5 euros y me gasto 1,6 euros en la tienda, ¿cuánto me quedará? En un aparcamiento hay 300 plazas y se ocupan 180, ¿cuántas quedan libres? Son problemas, estos problemas aparecen específicamente cuando se le va a exigir a los alumnos que practiquen el algoritmo de la recta. El algoritmo de la recta. Sin embargo, esos problemas no los resolvemos con una recta, resolvemos con una suma. En un aparcamiento hay 300 plazas, se ocupan 180. ¿Cuántas quedan libres? Fijad, si nosotros tenemos que resolver ese problema, nosotros no hacemos el algoritmo de la recta. Nosotros no decimos 300 menos 180 de 0 a 0, de 8 a 0, 2 me llevo una. No, decimos 180 y 20, son 200, hasta 300, 100, 120. Lo mismo en el primer caso, si observamos cómo nos devuelve, nos da las vueltas en el cambio la persona encargada de la tienda. Otro, bueno, para un poco romper un poco el ritmo, voy a dar 3 problemas para primaria. Dicen para poner de manifiesto la importancia de la lectura y la importancia del análisis del texto. Os voy a dejar aquí los problemas para que en su momento los trabajéis en clase. Dice, esta mañana, cuando Adrián iba al colegio, contó 10 portales. A su regreso, contó también 10 portales a su izquierda. ¿Cuántos portales contó en total? Pensarlo. El segundo problema, dice, un caracol sube una pared de 5 metros. Por el día sube 2 metros y por la noche resbala 1. ¿Cuántos días tardará en subir la pared? Y el tercer problema, un niño tarda 15 minutos en ir al colegio. ¿Cuánto tardarán 4 niños? Yo os propongo, los de primaria fundamentalmente, pero también a los de secundaria, que le propongáis estos problemas a vuestros alumnos, sobre todo porque son alumnos que van a fomentar el diálogo, la discusión, el debate, y sobre todo van a poner de manifiesto la importancia de la comprensión de los textos, la lectura comprensiva de los enunciados para resolver los problemas. Pasamos a otro contenido matemático, pero también en la misma línea de lo que estamos viendo con las tareas escolares. 2 problemas. 3 kilos de manzana cuestan 12 euros, ¿cuánto costarán? 6 kilos. 3 kilos de manzana cuestan 12 euros, ¿cuánto costarán? 5 kilos. Estos son los problemas típicos que aparecen en relación con la regla de 3. Son problemas de proporcionalidad. Cuando nosotros resolvemos esos problemas, no utilizamos la regla de 3. En el primer caso, si 3 kilos de manzana cuestan 12 euros, 6 kilos, que es el doble, pues costará el doble. Y en el segundo caso, 3 kilos de manzana cuestan 12 euros, ¿cuánto costarán 5 kilos? Lo que utilizamos es saber cuánto cuesta cada kilo de manzana y luego multiplicamos lo que cuesta un kilo por el número de kilos que nos vayamos a comprar. Es como lo hacen los adultos actualmente y es como lo hacen los niños antes de dar la proporcionalidad, como veremos a continuación. En los libros de texto, cuando introducen la proporcionalidad, se sigue el esquema clásico de definición, propiedades, definición, contexto matemático y ejercicio. Definición, contexto matemático y ejercicio. Y rápidamente aparece la X.
rápidamente aparece la X para la resolución de los problemas de proporcionalidad. Pues bien, voy a contar también otra historieta en comparación con el periodo del final del el capítulo que escribí sobre las reflexiones de las matemáticas y en la actualidad. Mirad, en el año 1983, siendo yo muy jovencito, como ahora, escuché al profesor Hans Freudenthal una charla sobre la proporcionalidad. Yo, recién salido de la facultad, lo escuché y decía Freudenthal sobre la proporcionalidad. Dice, la mayoría de los alumnos no entienden el cálculo de las razones, la proporcionalidad y las escalas. Se debe a la enseñanza que han recibido. No se enseña más que cálculo aritmético. Se ha perdido la ocasión de hacer explícito y de verbalizar ese tesoro implícito e inconsciente de ideas matemáticas. Esto lo dijo Hans Freudenthal en el año 1983, en la tercera jornada sobre enseñanza y aprendizaje de las matemáticas de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, que yo participaba en aquella época en una de mis primeras participaciones en estos eventos. El hecho es que cuando volvimos a la Universidad de Extremadura, a la Facultad de Educación, que es donde yo he desarrollado mi carrera profesional, pues hicimos un proyecto de investigación para ver si efectivamente Freudenthal tenía razón y es la idea de hacer explícito y verbalizar ese tesoro implícito e inconsciente de las ideas matemáticas que nos hablaba Freudenthal. Y nosotros hicimos un proyecto de investigación para los chavales de 13 años. Bien, hicimos lo siguiente, preparamos una batería de problemas sobre proporcionalidad, como la que estáis viendo ahí, que son 8 problemas, los 5 primeros son de proporcionalidad simple, proporcionalidad directa, y los 3 últimos son de proporcionalidad inversa. Y fuimos al colegio, 3 colegios diferentes de Badajoz, y le propusimos los problemas a los estudiantes, en la idea de proponerle estos problemas antes de que ellos dieran la proporcionalidad, antes de que ellos estudiaran la regla de 3. Obviamente, os podéis hacer idea de que cuando se lo dijimos a los profesores dijeron que eso no tenía sentido y que no lo habían dado y que los estudiantes no iban a saber responder o resolver esos problemas. No obstante, nosotros insistimos, queremos plantearle este problema, queremos ver cómo lo resuelven y luego queremos hablar con ellos sobre las dificultades que tienen o la manera de entenderlo. Bien, nuestra sorpresa y la sorpresa de los profesores de estos estudiantes fue que, como podéis ver ahí, en los problemas de proporcionalidad directa, los problemas simples, el resultado de problemas bien, bien, regular, mal, bien, era más del 50%, superior al 50% de los alumnos habían sabido responder los problemas de proporcionalidad directa. Y un 27% fueron capaces de resolver los problemas de proporcionalidad inversa. Llamó la atención. Nosotros, cuando ya los estudiantes habían estudiado la proporcionalidad y la regla de 3 inversa, fuimos a clase nuevamente y le volvimos a proponer los problemas similares a los que le habíamos puesto al principio. Obviamente, los estudiantes que habían resuelto bien los problemas en la primera ocasión no habían utilizado la regla de 3, no la habían estudiado, no la sabían. Utilizaron otros procedimientos que tienen que ver más con el sentido de la duplicidad o la proporcionalidad o de el recurso de saber cuánto era la unidad, cuánto valía la unidad. Tengo que contar esta anécdota. Como decía antes, nosotros veíamos lo que los estudiantes habían resuelto y luego hablábamos con ellos sobre lo que hacían. Cuando le preguntamos a algunos estudiantes
que habían resuelto el problema en la primera ocasión y no lo habían resuelto bien en la segunda ocasión, o no lo habían resuelto de totalmente bien, le preguntamos, le dijimos cuál podía ser la razón, y cuando le enseñábamos cómo lo habían hecho la primera vez, nos contestaban, de esa manera lo hubiera hecho, pero con la regla de 3 me lío. Es decir que, de alguna manera, sabían resolver el problema, pero entendían que al ser un problema de matemática, en clase de matemática, con la presencia del profesor de matemáticas, tenían que resolverlo como el profesor de matemáticas le había dicho que lo hiciera. Volviendo a la época actual, puedo coger una cita de Díaz Palomar en un trabajo que hace sobre la proporcionalidad en la educación de adultos, que dice, encontramos personas que usan de manera solvente estrategias de cálculo mental para calcular porcentajes sin necesidad de usar procedimientos académicos como puedan ser la regla de 3. Es decir, exactamente lo que aquellos estudiantes de 13 años hicieron cuando nosotros en el año 85-86 hicimos aquel trabajo de investigación. Hombre, esta situación me sugiere rápidamente esta viñeta. El profesor de matemáticas diciendo, espero de todos ustedes que sean independientes, creativos, reflexivos, pensadores y que hagan exactamente lo que yo le he dicho. Es el estudiante que nos dijo, yo de esa manera lo hubiera hecho, pero no con la regla de 3, había captado perfectamente el mensaje de este profesor. Y ya en la tercera parte voy a dar sentido a qué se podría hacer o por dónde entiendo yo que deberían ir algunos cambios, ¿no? Bueno, pues creo que efectivamente tiene que haber otras situaciones de aprendizajes. En esas situaciones de aprendizaje yo las definiría con estas 3 características que ahí se enuncian. La primera, que sean en contexto real y familiar para los estudiantes. En segundo lugar, que sean presentadas con un buen relato que integre elementos curiosos, inesperados, cotidianos y que tengan relaciones con otras materias. Y en tercer lugar, que en esas tareas que nosotros le planteamos a los estudiantes hayan preguntas generales, buenas preguntas generales y también buenas preguntas específicas con el contenido matemático significativo. Y siempre en la idea de darle sentido a los contenidos de las matemáticas. Es un poco lo que he querido plasmar en estas publicaciones últimas. La primera, un itinerario matemático en el Museo Arqueológico, en cualquier museo, en este caso el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. La segunda, del año 2020, que era paseos matemáticos por Badajoz, es decir, en el entorno urbano, qué tipo de problemas podemos plantear. La tercera, publicada hace un poco más de un año, que es la ganadería y la agricultura. Extremadura es una región eminentemente agrícola y ganadera, y entonces de qué manera podemos utilizar ese contexto agrícola y ganadero que se refleja pues no solo en las labores del campo, sino en las cooperativas de transformación para el aceite o el vino, por ejemplo, o incluso en cuestiones más modernas, como pueda ser, por ejemplo, la venta de carbono o la relación con el cambio climático. Y finalmente, el último contexto que he trabajado el año pasado, que es utilizar la historia local como referente a las matemáticas y ver que desde el punto de vista de la historia y de la geografía es fundamental el uso de las matemáticas. Son contextos cercanos, conocidos, familiares, que pueden dar sentido a las matemáticas. Y voy a plantear en esto una situación de aprendizaje diferente. Bien, me voy a centrar en las desigualdades y en las inecuaciones, que parece un tema que puede ser a lo mejor más controvertido o más teórico. Dice hallar valores de C en la inecuación 54 menor o igual que 2C más H menor o igual que 70, siendo H igual a 30. Señor, ¿esto para qué sirve?
Es la primera pregunta. Recuerdo hace unos años uno de los trabajos de investigación que dirigí sobre el uso de la desigualdad y las inecuaciones en el bachillerato. Una de las conclusiones que allí se tenían de manera clara era la ausencia de significado es uno de los principales problemas que se plantean en el trabajo con las inecuaciones. Fijaros, si volvemos a los libros de texto, al libro de texto actual, en la introducción de las inecuaciones nos damos cuenta que sigue un poco la misma tónica tradicional de las tareas escolares. Definiciones, contextos matemáticos y ejercicios. Y una ausencia de significado absoluta fuera del contexto matemático. Y esto a mí es una de las cosas que me preocupa, sobre todo en el sentido de lo que decía antes, si queremos buscar que la población adulta no pueda ser considerado analfabetos funcionales en matemáticas siguiendo la definición de la UNESCO. Y podemos mezclar esto con las situaciones cotidianas. Pues mirar, yo en este caso me he centrado en un trabajo que tiene que ver con las barreras urbanas, con los problemas de accesibilidad y los problemas de las personas que tienen problemas de movilidad. Que se puede padecer movilidad reducida de manera permanente o de manera transitoria en algunos de los casos. Esas son fotografías del entorno urbano. Este es Badajoz, pero puede ser Badajoz, mi ciudad, pero puede ser cualquier ciudad, Bogotá o cualquier otra ciudad del entorno latinoamericano. En esta línea yo hace unos años planteé una alternativa y en el año 2022 el Comité Español de Matemáticas me invitó a dar una conferencia sobre accesibilidad, matemática y educación de valores. Tenéis ahí la dirección web por si queréis recuperar esa conferencia en la que trato en más profundidad el ejemplo que voy a dar aquí ahora. Y voy a dar un ejemplo muy concreto. En el Real Decreto de Accesibilidad en España del año 21, en el artículo 15, en el punto 3, dice la huella, que es la parte de la escalera en la que nosotros ponemos nuestro pie, el zapato, debe de medir 28 como mínimo. Y la contrahuella, que es la altura que tiene cada escalón, debe de medir 13 centímetros como mínimo y 15 como máximo. En todo caso, la huella y la contrahuella cumplirán la relación 54 menos 12 más h menor o igual que 70. Bueno, pues aquí tenemos un elemento en el cual ya de principio un decreto sobre algo que nos puede afectar personalmente y que existe en todos los colegios, porque en todos los colegios hay escalones y rampas. En este decreto se nos define cómo tienen que ser las escaleras y las rampas que tiene que haber en los centros escolares, también en los centros escolares. Pues vamos a ver de qué manera podemos utilizar esto para introducir las ecuaciones y las desigualdades. Bien, el utilizar este formato, ya utilizar un texto que viene en el Boletín Oficial del Estado, ya es un nuevo formato para proponer unas tareas matemáticas. En este caso, un contexto novedoso. Estamos hablando de legislación, estamos hablando de derechos sociales, estamos hablando de desarrollo urbano, de salud. Evidentemente hay una conexión con el entorno real, las fotografías mostradas lo evidencian, y aquí subyace, al ser un texto escrito con mucho contenido matemático, la importancia de la comunicación matemática. Y los estudiantes tienen que leer y comunicar matemáticas, en este caso ideas matemáticas útiles, que entiendo que serán útiles en su desarrollo personal, social, académico y profesional. Bueno, ¿de qué manera lo podemos introducir? Brevemente. Bien, si nos fijamos en el texto está lleno de contenido matemático, de igualdades, desigualdades, pendientes, inecuaciones, amplitudes de grados, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros nos vamos a fijar en este caso simplemente en la manera de introducir las desigualdades y las inecuaciones huyendo de las definiciones iniciales. Para introducir una primera cuestión
que nos parece fundamental y que a veces se obvia, sobre todo en secundaria y en bachillerato. Los niveles de comprensión. Hay 3 niveles de comprensión: el nivel de comprensión cualitativo, el nivel de comprensión cuantitativo y el nivel de comprensión conceptual. Son 3 niveles por los que hay que pasar en un estado de madurez y que a veces nos los saltamos innecesariamente o por mala costumbre. Bien, el nivel de comprensión cualitativa tiene que ver con el significado del texto. Si nosotros queremos ahí decir, los escalones de la escalera tendrán 3 escalones como mínimo y 12 como máximo, ¿cuántos escalones podrán tener las escaleras? ¿Se entiende? Si además queremos traducir eso a símbolos, pues tendremos que pasar por la comprensión del texto, que son lo que significan los términos que ahí aparecen, fundamentalmente mínimo y máximo. La comprensión cuantitativa se refiere a saber poder establecer relaciones cuantitativas entre lo que aparece en el texto. Saber que, por ejemplo, si la escalera tiene 3, puede estar, si tiene 5, pues está dentro de los topes marcados, pero que si la escalera tiene 13 escalones, ya no lo hemos sobrepasado, con lo cual ya de alguna manera incumplimos lo que se nos está dando. Y el tercer paso, que es la comprensión conceptual, expresar lo anterior con alguna expresión algebraica y operar, este paso es muy importante, porque es el paso de la traducción del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Recordar la frase que oímos muchas veces de los estudiantes y de los mayores: profe, pónmelo con números, que con letras no me entero. Bueno, pues despacito, vamos a introducir el símbolo y hacemos un esquema poco a poco. Número de escalones, 3 escalones como mínimo, 3 menor o igual que n. Es decir, vamos desmenuzando cada parte del texto, viendo las proposiciones, cada una de las proposiciones independientemente, para poder tener sentido de lo que hay. Voy Profe. terminando, Mariana. Listo, sí, señor. Voy terminando. Vísteme despacio, que tengo prisa. Este es la segunda parte. Aumentamos la dificultad. La suma del doble de la contrahuella y de la huella tiene que ser mayor que 54, igual que menor. Igual que antes. Comprensión cualitativa, comprensión cuantitativa, y nos permitimos hacer algunos ejercicios para ver si efectivamente entienden la cualidad. Y el último paso, que será la comprensión conceptual. Y en este paso lo tenemos que hacer lentamente, traducción del lenguaje algebraico al lenguaje natural. Lo tenéis aquí, voy un poquito más rápido, tenéis aquí este paso para hacerlo. Y recordar que en el caso de las inecuaciones, uno de los resultados también que teníamos en aquel momento era que los estudiantes manejan estas expresiones con las mismas técnicas, manejan las inecuaciones con las mismas técnicas que las ecuaciones. Vísteme despacio, que tengo prisa. Todo esto lo vamos haciendo lentamente. Y a partir de aquí ya, que hemos introducido el tema, huyendo de las definiciones y buscando la relación real, el alumno que haya trabajado o haya introducido las ecuaciones o las desigualdades de esta manera no tendrá de necesidad de decir, profe, ¿esto para qué sirve? Porque desde el principio está situado en un contexto matemático. Bien, como sabía que el tiempo se me echaba encima, pero sé que esto queda grabado, a partir de aquí os dejo los problemas diferentes que los podréis utilizar en vuestras clases, aumentando el índice de dificultad, de tal manera que lo podéis ver. Veis que de esta manera y utilizando este texto nos podemos meter en más profundidades, en mayores inecuaciones y en problemas más reales, pero siempre contextualizados en algo que pueda ser útil. Y finalmente, para terminar, yo he buscado el tema de la accesibilidad, pero ahí tenéis a un personaje, a un colombiano muy conocido: 100 menor o igual que L, menor o igual que 110, 64 menor que A, menor que 75. Eso aparece en el reglamento de la FIFA sobre la extensión, la longitud y la anchura de un campo de fútbol. Puede ser otro contexto
muy útil, muy conveniente para introducir en el tema de los sistemas de ecuaciones. Con esto, siguiendo las orientaciones, termino. Os dejo aquí los problemas en el campo, os dejo la bibliografía y, Mariana, termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Lorenzo. Qué gran charla. Creo que fue muy, muy entretenida, tanto así que incluso en los grupos de WhatsApp la gente estaba comentando que se metieran porque estaba muy entretenida y le agradezco muchísimo por esta sesión. Primero que nada, felicitarlo por la asistencia del día de hoy. Como verá, hay muchas personas reaccionando a su charla. Hay muchos comentarios de profesores que también están proponiendo algunas, digamos, historias o literatura relacionada al tema del día de hoy y asistieron muchas personas, 83 personas estuvieron muy interesadas durante toda la sesión, se lo agradezco mucho. Entonces, debido a Gracias que a ellas. de la charla fue un poquito larga. La Sí, sesión de sí. preguntas se acorta un poquito, pero no importa. Vamos a dar entonces inicio oficial a la sesión de preguntas. Quien tenga alguna pregunta podrá hacerla en la parte del chat, en la parte inferior derecha de sus pantallas. Ya hay un par de preguntitas. Esas preguntas las hicieron durante la sesión. Tanto Antonio como José preguntan si usted considera que en esta época aún es relevante enseñarle a los niños sistemas de numeración diferentes al decimal. Y extiendo la pregunta a si usted considera que hay algunos temas en matemáticas que ya no son tan relevantes darlos. Bueno, efectivamente hay temas de matemáticas que se podían eludir y otros temas, porque el currículum hay que acortarlo sí o sí, es excesivamente largo. Los sistemas de numeración tradicionales forman parte de la historia de la humanidad y por lo tanto, lo mismo que nosotros estudiamos la cultura romana o la cultura maya o no sé, la australiana, ¿no? Los sistemas de numeración son importantes, eh, entre otras cosas, por una razón muy simple. Se pueden, incluso yo lo he utilizado muchas veces como un recurso didáctico para diferenciar en la introducción, por ejemplo, de los algoritmos, lo que es el concepto y lo que es el algoritmo. Porque los números romanos, los romanos también sumaban. En el documento que he recuperado del siglo XVI, se ve que en la contabilidad, en esa cofradía, sumaban y se ve cómo sumaban. Pero evidentemente no suman como el sistema de numeración decimal. Luego, entonces, ya como recurso didáctico nos sirve para diferenciar entre conceptos y algoritmos, que es muy importante. Pero además forman parte de la historia, de la cultura. Y la matemática también es cultura. No es solamente herramienta para el cálculo. Sí. Muchas gracias, profesor. Aquí José pregunta, en el caso de Venezuela, ¿cómo contextualizar la enseñanza de las matemáticas dado las debilidades en el contenido básico? Y lo extiendo un poquito en el sentido de que hoy nos mostró muchos ejemplos de situaciones que no se ajustan realmente a la realidad de los estudiantes. ¿Puede darnos algunos tips o algunas, digamos, recomendaciones de cómo podemos identificar estos contextos en los que los estudiantes realmente se sientan identificados para crear problemas y actividades para ellos? Sí, mira, los contextos se diferencian unos a otros en el sentido de la realidad física, pero la vida es la misma. Los estudiantes venezolanos, lo mismo que los estudiantes de Extremadura o los de Colombia o los de Chile, salen de su casa, van a la escuela, andan, unos dan pasos más grandes, otros dan pasos más pequeños, tienen padres, tienen hermanos, esos padres y esos hermanos tienen edades, miden, unos son más altos, otros son más bajos, otros pesan más, otros pesan menos. Es decir, que en su entorno, en cualquier entorno familiar, nosotros podemos encontrar siempre elementos que nos permitan contextualizar los problemas. Por ejemplo, eh, mm, ¿cuáles son las edades de los padres? ¿Cuánto miden cada uno? ¿Cuánto mide los hermanos? ¿Cuántos hermanos tiene? Son datos numéricos que nosotros podemos utilizar en clase, nos sirven para la familia y nos pueden servir para los cálculos aritméticos. Es más, y si queremos en una parte, en una situación más avanzada, podemos utilizar, por ejemplo, de hecho, en el libro Mirar la ciudad con los matemáticos, hay ejemplos en el que cómo se puede utilizar, por ejemplo, la estatura de las personas
en función de la proporcionalidad de las extremidades, de las manos, de piernas y demás, y a partir de ahí empezar a profundizar y llegar incluso a hablar del número de oro o del hombre de Vitruvio. O sea, quiero decir que Mm, siempre hay contextos cercanos. Cuando una persona sale de casa, se encuentra un edificio, y en ese edificio hay formas geométricas seguras, seguro, regulares o irregulares. Luego, entonces, si miramos el entorno con ojos matemáticos, seremos capaces de contextualizar las tareas escolares, sobre todo las tareas escolares de primaria. de acuerdo, profesor, muchas gracias. Aprovecho que mencioné un libro para preguntarle por los libros. Jairo pregunta en los comentarios si son fáciles de adquirir, si son gratuitos o dónde puede encontrar los libros que fue mencionando durante la sesión. Eh, algunos están en la red, algunos están en la red y en las páginas finales de la. ¿Me congelé? Sí, se congeló. Ah, ok. No, no fui yo esta vez, listo. Entonces esperemos a que el profesor Jorge Lorenzo vuelva. Ah, Ya, bueno, regresaste, Ya, Lorenzo. disculpe, profesor, se nos perdió. Estaba hablando de que algunos libros están disponibles en la web. están disponibles en mi blog y los que no están disponibles lo estarán en breve. Pero normalmente la bibliografía que utilizamos nosotros está disponible en la red públicamente porque si no, no tiene sentido. Entiendo Gracias, que lo profesor. que se hace es para que la gente pueda disfrutar de ello o si le parece bien. De acuerdo. Ese blog es el mismo que está aquí en el enlace, el de abajo, el que dice Abajo, Manías. abajo, sí, sí. Sí, Ahí en ese blog, en la parte de arriba hay unas pestañitas y hay una en las que aparecen los artículos y otra en la que aparecen los libros y ahí os podéis bajar libre y gratuitamente los documentos. perfecto, profesor. Algunos están en el repositorio que ¿Funes? tenéis. Sí, sí, Excelente, profesor. Muchas Funes. gracias. Algunos me consta que Aprovecho están en entonces. Funes. Bueno, aprovecho entonces a recordarles a todos y todas que la presentación que el profesor nos está mostrando ya está disponible en nuestra página web y cuando terminemos la sesión les mostraré rápidamente dónde podrán encontrarlo. Profesor, no sé muy bien cómo funcionará en España, pero aquí en algunos países de Latinoamérica, y tiene que ver con la pregunta de Alexandra, se enseñan las matemáticas como descompuestas en diferentes áreas, o sea, se enseña geometría, en otra clase se enseña estadística, en otra clase se enseña em, geometría, etcétera. Entonces, Alexandra pregunta, dice, ¿qué tan favorable es mantener independientes en el aula las asignaturas de geometría, estadística, matemática financiera y el área de matemáticas? Es decir, que los estudiantes lo vean por separado. Es un error tradicional en la enseñanza de las matemáticas que sean compartimentos estancos uno en otro. Voy a poner dos o tres ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, la estadística. La estadística se empieza a estudiar en cursos superiores, pero en realidad, cuando los niños están en clase en primaria y están aprendiendo a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, calculan la media. O sea, cuando dicen, vamos a ver lo que mide o lo que pesa cada niño en clase, y eso lo suman para aprender a sumar y luego lo dividen. Están utilizando conceptos estadísticos, o sea que parece como si fueran cosas independientes, cuando en realidad es la misma cosa, ¿no? Últimamente, en los últimos años, de hace ya algunos años, es muy importante, por ejemplo, el tema del preálgebra, por ejemplo, porque muchas de las cosas o de las cuestiones que aparecen en álgebra aparecen en primaria. O sea, que es que cuando un niño le ponen en primaria, por ejemplo, dice 2 más un guión igual a 5, pues eso tiene la misma estructura que luego le dirán 2 más x igual a 5. Entonces, esa diferenciación de uno u otro es muy difícil. En geometría, hombre, en geometría es muy difícil separar solamente la parte de la forma de las partes de las dimensiones que aparecen. Luego, entonces, eso es algo que tendríamos que ir rompiendo, unido también a lo que decíamos antes sobre el currículum. Yo creo que el currículum hay cosas que debieran de acortarse, debieran unirse y probablemente si hubiera mayor integración
de esos contenidos que aparecen aparentemente diferenciados unos de otros, hubiera más integración, a lo mejor el currículum sería, por así decirlo, nos daría más tiempo, ¿no? Pero esto no solo pasa en los niveles de primaria y secundaria. Yo lo digo también que pasaba en la universidad. Yo he puesto muchas veces, por ejemplo, el ejemplo de la cantidad de asignaturas en la universidad en la que estudiábamos el teorema de Cauchy. Y entonces el teorema de Cauchy se estudiaba en 4 o 5 asignaturas diferentes, como si los teoremas fueran diferentes. Es el mismo teorema contextualizado en un contexto matemático. Entonces, pero eso es muy difícil que rompamos, porque aquí nos meteríamos en otro, como decimos aquí, en un berenjenal, en algo difícil, que es ver de qué manera los libros de texto favorecen o no favorecen el aprendizaje a veces de las matemáticas. Pero ese es Listo. otro problema. Sí, y de hecho aquí también en los comentarios le dijeron que era una muy buena pregunta porque es una realidad también aquí en los colegios en Latinoamérica. Profesor, ya por el tiempo voy a hacer las dos últimas preguntitas. Una realidad también que tenemos es la diferenciación entre las brechas que existen entre la educación urbana y rural. Y Félix nos pregunta que conociendo esta brecha que existe entre la educación urbana y la educación rural en Colombia o en otros países, ¿a dónde usted a dónde considera que debe apuntar el currículo matemático en la educación rural? Si hay alguna diferencia. Bueno, los contenidos no tienen por qué ser diferentes. En el libro de la agricultura y la ganadería como contexto para la enseñanza de las matemáticas, como Extremadura es una región agrícola y ganadera, muchos de los problemas que ahí se plantean están contextualizados en las zonas rurales, que tienen que ver pues, con las plantaciones de los olivos, las plantaciones de las viñas, en la cooperativa la recolección de la uva o la recolección de la aceituna, la recolección de las frutas, etcétera, etcétera. O sea que los contenidos matemáticos pueden ser básicamente los mismos, dependiendo también del nivel, ¿no? Académico, cultural de la zona, pero lo que tiene que ser diferente es contextualizarlo. O sea, cuando el niño vea que los ejemplos que está viendo están contextualizados en su ámbito, por ejemplo, en el libro este de agricultura utilizamos mucho en un pueblo de aquí, pequeñito, de 4.000 habitantes, la cooperativa de aceite, que es una cooperativa en la que trabajan muchos vecinos del pueblo. Entonces los niños sienten y van a la cooperativa, la ven y entonces se identifican con una realidad y de alguna manera algo que aparece señalado en una diapositiva, pero no he hablado de ello, que es el aspecto afectivo, se une con el aspecto cognitivo y entonces entienden cuáles son las matemáticas que aparece en ese entorno en el que él está, ¿no? Podríamos hablar aquí también de la etnomatemática, pero vamos, que la cuestión fundamental está en ser capaz de buscar situaciones de aprendizaje en un entorno familiar, que el alumno le pueda resultar llamativo. O sea, su padre que es panadero, pues tendrá que comprar, tendrá que vender, cuál es el nivel de utilidad que tiene la harina que compra, contextualizarlo en situaciones que le sean cercanas, no en los contextos que decía yo antes, ¿no? De las edades de los niños, de los números romanos, que no, o de mezclar el zumo de naranja con leche, ¿no? O sea, que no son situaciones reales. Ese el principal fundamental es ese. Pero fundamental, sí. Muchas gracias, profesor. Aún quedan muchas preguntas, pero ya por el tiempo, una última y es si nos puede contar un poquito. José pregunta por su posición sobre el uso de nuevas tecnologías. Bueno, no es utilizar las nuevas tecnologías en todas las cosas porque, bueno, bueno, más que en la presentación, ¿no? Las nuevas tecnologías, bueno, las nuevas tecnologías se vienen utilizando desde que yo empecé a estudiar, porque en aquella época ya había tecnología y era nueva en aquella época, ¿no? Yo creo que aquí hay un problema gordo. Hay un problema gordo porque a veces el uso de las nuevas tecnologías en el aula a veces no se utiliza para enseñar contenido matemático, sino de alguna manera como para mostrar el contenido matemático. Y en ese sentido,
creo que hay un salto gordo sobre el que se está profundizado todavía, ¿no? Poco. Y sobre, además, hay que tener en cuenta que la secuencia de aprendizaje, cuando uno utiliza el GeoGebra o cualquier otra herramienta, no es la misma secuencia de aprendizaje que cuando uno utiliza un material manipulativo o simplemente la explicación de profesores. Son secuencias de aprendizaje diferentes sobre lo que hay que profundizar. Pero ahora también hablamos sobre el uso de la inteligencia artificial, que entonces ya ahí también damos un nuevo salto a las nuevas tecnologías y evidentemente hay que utilizarlas. O sea, es que están, o sea, querámoslo o no, van a estar y eso es inevitable, ¿no? O sea, que eso no se puede utilizar. Ahora, no es para mostrarla, sino para utilizarla realmente, de ver de qué manera eso nos sirve para profundizar sobre el contenido matemático que queremos mostrar. Y Bueno, una cuestión, antes de terminar, abajo aparece mi correo electrónico, si alguien quiere o tiene dudas, no tengo ningún inconveniente en contestarle por correo electrónico a la duda o a las requisiciones que quiera. excelente, profesor. Muchísimas gracias. Entonces, como dijo el profesor, ahí está su correo. Ya les mostraré en un momentico dónde pueden encontrar la presentación para que encuentren todos los enlaces, referencias, actividades y los que nos mostró el profesor Lorenzo. Profesor, muchísimas gracias por aceptar la invitación del día de hoy. Muchísimas gracias por la presentación. Fue muy entretenida, muy buen uso y pronto de las historietas, que son, digamos, muy identificables. Muchísimas gracias por la charla. Hubo una gran participación, tanto las personas proponiendo sus propios textos, proponiendo actividades de clase. De verdad, muchísimas gracias por esta presentación del día de hoy. Creo que todos aprendimos muchísimo, muchísimo de esta charla. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias, profesor. ¿Le gustaría agregar algo antes de que finalicemos? No, simplemente agradeceros. Siempre me he encontrado muy a gusto trabajando con vosotros. Las relaciones con Pedro siempre fueron muy cordiales y muy buenas, porque tenemos preocupaciones y bueno, hemos mantenido contacto. Y bueno, pues espero que sigamos y a ver si entre todos somos capaces de ya de reconocer que no hay dragones y hay que centrarnos en otra cuestión. Muchas gracias. Profesor Pedro, ¿le gustaría comentar algo antes de que terminemos la sesión? Sí, Mariana, muchas gracias. Primero, agradecerle a Mariana toda la organización y gestión de la reunión, agradecerle a Lorenzo su tiempo y su interés y su entusiasmo para que cada vez menos profesores nos dediquemos a enseñar a cazar dragones y nos centremos en nuestros niños y en lo que les puede servir aprender matemáticas para su vida. Creo que hemos aprendido muchísimo y estamos muy agradecidos, Lorenzo. Y también, pues, un saludo a la gran cantidad de colegas iberoamericanos que nos acompañaron hoy. Como siempre, es un gusto tenerlos aquí. Estamos aquí para que entre todos aprendamos y podamos progresar en nuestra labor docente. Gracias, Mariana. Gracias, Pedro. Voy entonces a robarme un minutico la pantalla. En este momento les estoy enviando por el chat el enlace a nuestra página y les voy a mostrar a dónde lleva este enlace. Entonces, este enlace lleva a nuestra página web, es vd.uniandes, digo, vd.uniandes.edu.co. Si de pronto pierden el enlace, recuerden que pueden verlo también aquí buscando en Google VD. Y aquí podrán encontrar información de nuestros posgrados, de los cursos, de la comunidad y particularmente de los recursos gratuitos que ofrecemos. Un recurso es precisamente este, que es una reunión virtual. Entonces, si oprimen aquí, les llevará a la página de reuniones virtuales. Encontrarán el enlace permanente a la sala, es decir, que si ustedes saben que hay una reunión y no encuentran el enlace, siempre pueden entrar desde aquí. El cronograma de nuestras reuniones, por ejemplo, de la del día de hoy del profesor Lorenzo. No se pierdan el siguiente martes la del profesor Marco Vázquez, que nos va a enseñar sobre la cuadrática, la cuadratura del círculo en base de la chacana andina. También, si alguno desea participar en nuestras sesiones de comunicaciones, también puede enviar su postulación para hablarnos de su experiencia de clase o alguna actividad interesante. Y abajo encontrarán información de todas nuestras reuniones virtuales. Esta fue una conferencia de experto invitado. Entonces, en esta ocasión, si oprimen en ver más, encontrarán de forma cronológica todas las sesiones que hemos realizado y, por supuesto, pues la última, la del profesor Lorenzo.
Aquí encontrarán el perfil del profesor, encontrarán el resumen de la charla. A partir del día lunes habrá un botoncito aquí que se llama video, en el que podrán encontrar la grabación de la sesión del día de hoy. Y si oprimen en transparencias, los llevará a nuestro repositorio Funes. Entonces, como mencionaba el profesor Lorenzo, en Funes también podrán encontrar algunos de los libros que el profesor mencionó durante su charla. Podrán encontrar también el video de la sesión del día de hoy a partir del día lunes y pueden encontrar la presentación del día de hoy. Entonces, aquí pueden encontrar la página del blog que el profesor nos mencionaba, también su correo y aquí todo lo que encontraron en esta charla y algunas sugerencias de, digamos, algunas recomendaciones de otras charlas o de otros artículos que tienen alguna relación con la charla del día de hoy. Entonces, eso es todo por este día. Muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias por conectarse un sábado, muchísimas gracias de nuevo, profesor Lorenzo, por esta invitación y a todos nuestros asistentes por conectarse así sea en pijama. Entonces, que estén todos muy bien y que tengan un feliz fin de semana. Gracias a vosotros. Hasta Hasta luego. luego. Adiós, Gracias. adiós, Mariana.